Se cumplen 13 meses del conflicto bélico, la guerra entre Rusia y Ucrania. Para hablar de la actualidad del tema y las perspectivas, nos place muchísimo recibir en nuestro magazine al analista político Alfredo de la Cruz. Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, José Enrique. Un placer estar siempre aquí en este espacio, donde me tratan tan bien, José Enrique. Como debe de ser, como corresponde, profesor. Alfredo, hablemos un poquito de este conflicto. Y subrayo lo de conflicto porque cuando comenzó hace 3 meses, se hablaba de invasión. Después se fue corrigiendo el tiro, y no por la culata, sino que vamos a ver guerra, conflicto bélico, porque ni era tan lo que decían los ucranianos, ni era tan lo que decían los rusos o lo que callaban ambos. ¿En qué momento estamos? Yo a veces pienso que el mundo se ha olvidado del conflicto, lo ha dado por incorregible, se ha cruzado de brazos, más que de hablar, porque los discursos siguen, pero como que se ha estancado. Si asumieron la última población, Mariupol, no recuerdo exactamente cómo se llama. ¿En qué momento estamos de esto? ¿Ha avanzado Rusia sobre Ucrania? ¿Pretendía apropiarse Rusia de Ucrania? ¿En qué estamos? Interesante pregunta, Roberto, para ver en perspectiva 3 momentos del conflicto. En un primer y en el inicio, hace 3 meses, bueno, no voy a decir que el mundo fue sorprendido porque esta era la guerra más esperada, porque ya se anunciaba, hasta Biden la anunció, Biden, y ni siquiera en Ucrania se lo creía el presidente Zelensky. Bueno, en eso que podríamos llamar la primera fase fue aquella operación militar especial, que fue el nombre con que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó aquello. Y hay que entender por qué lo llamó operación militar especial. Es que, y tiene que ver con lo que tú decías, ¿qué es? ¿Es una operación, una invasión o es una guerra? Lo que pasa es que a Rusia no le lucía como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas iniciar una guerra. En ese sentido, o sea, tú tienes la forma legítima de una guerra es cuando la declara el Consejo de Seguridad para imponer el orden en un lugar o cuando tú te defiendes en defensa legítima. Y en este caso, Ucrania no estaba atacando a Rusia, ni siquiera había una guerra anunciada, declarada entre los dos países. De hecho, yo creo, y escúcheme que le interrumpa, yo creo que para que la gente entienda un poquito más por qué lo de la operación militar en Ucrania, no es hasta que 2 poblaciones limítrofes, poblaciones ucranianas, o al menos territorios del lado ucraniano con gran población rusa, limítrofe con territorio ruso, se daban por afectadas, como agredidas, para que la gente entienda, por autoridades ucranianas en materia de discriminación. Incluso se hablaba hasta de matanzas de rusos en esas poblaciones, y esas poblaciones declaran, digamos que su soberanía o independencia, y piden desde esa soberanía, al menos no legítima, porque no había sido validada por todo el país, sino por sus representaciones locales, ayuda a Rusia. Y es Rusia quien, amparado en eso, usted me rectifica todo esto que estoy diciendo, pero para que la gente lo entienda potable, dice, vamos a ayudar a los nuestros, porque esa población es rusa, se quedó del lado allá en la división con Ucrania, pero son nuestros y están siendo avasallados y maltratados. Vamos a socorrerlos, vamos con esta operación. Y por eso, para que no se viera como una guerra, por lo que usted explicaba, de Rusia no le pegaba a Ucrania, so pretexto de la ayuda a sus connacionales, van en esta operación. Correctamente, don Roberto. Ese es el relato que monta el Kremlin para justificar, legitimar este proceso de invasión que no podía llamarse una guerra,
aunque podríamos, si fuésemos más atrás, pero eso llevaría un programa, podríamos desmontar ese relato, pero ese relato que para este programa es muy oportuno que usted lo señalara. Bajo ese relato se ejecuta esa operación militar especial que en principio esto conllevaba, de acuerdo a los objetivos rusos, conllevaba apoderarse de Kiev en 48 horas, máximo 72 horas, de exponer al gobierno de Zelensky e instalar un gobierno favorable a Moscú allí. Pero esto no fue así, puesto que la resistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas y la población ucraniana, con la ayuda occidental, pararon en seco, como decimos acá, a las tropas rusas, y allí se vieron las deficiencias estratégicas y logísticas de el segundo ejército más poderoso del mundo. Todo esto, máximo que fue un golpe de efecto para Putin, quien esperaba que los ciudadanos allí lo esperaran con los brazos abiertos, alabando, porque en el relato ruso era una desnazificación de aquella sociedad ucraniana, hermanos rusos que estaban oprimidos. Al no darse eso, pues se pasó a la segunda etapa, lo que podríamos llamar la segunda etapa, que es el repliegue de las tropas del norte y oeste al este-sur, que es lo que estamos viendo actualmente en el Donbass, allí en la República de Donetsk y Lugansk, donde vimos un ataque desmedido sobre Mariupol. Pero en este proceso se le quitaron a Ucrania sus puertos en el mar de Azov, que es lo que está de aquel lado de Crimea. Se arrebató Mariupol y entonces se hizo el puente terrestre entre Crimea y el Donbass, pero que ya no solo es por el puente que está en el mar de Azov, lo que desde el punto de vista militar es un éxito militar. Para los rusos. Sin embargo, donde las tropas rusas no han sido efectivas es en avanzar hacia Odessa para crear el puente terrestre entre Odessa y el Transdniester, que es aquella porción de terreno, o Transnistria, que es aquella porción de terreno escindida de Moldavia entre la frontera de Moldavia con Ucrania, que desde los años 90 se escindió de Moldavia previo a la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, en ese lugar, en Transnistria, hay cerca entre 1.500 y 2.000 soldados rusos que están manteniendo un acuerdo de paz que logró esa población de ahí con Moldavia. Bueno, en términos estratégicos, la idea era unir todo el sur, arrancándole el litoral marítimo hacia el Mar Negro estratégico a Ucrania, puesto que ya en el 2014 le había quitado el puerto más importante en el Mar Negro, que era el de Sebastopol en la península de Crimea. Sí. Entonces, al quitarle en Mariupol el puerto que da a Azov, pues le eliminó la posibilidad a Ucrania de exportar granos y cereales al Mediterráneo, a Turquía, Egipto, Chipre, Italia. Entonces, la Armada rusa tiene esa parte bloqueada, por tanto, no hay forma de cómo Ucrania poder sacar sus granos al exterior, donde Ucrania junto con Rusia tienen alrededor del 29% mundial del suministro. Pero ese es un tema que podemos ampliarlo más adelante para continuar esa segunda etapa, que es la que está ahora. Entonces, no ha sido tan fácil para las tropas rusas arrancarle el litoral sur hacia el Mar Negro, y hasta ahora están en ese trayecto que no... ¿Y por qué no ha sido fácil, profesor? ¿Por la resistencia y la efectividad del ejército ucraniano y de la población civil? Porque hay que tener siempre en cuenta algo: el éxito de cualquier operación militar también cuenta con la población civil, aun cuando mucha se retira, mucha se va, pero mucha se queda, y es parte esencial del triunfo militar. ¿Por qué le ha sido difícil Odessa o llegar a Kiev al ejército ruso? Yo pienso que hay dos factores importantes. Número uno,
Cuando empezó el conflicto, todo el mundo pensaba que el presidente Zelensky iba a cogerla de Villadiego, como decimos por acá. Sin embargo, porque hay que decir, escúcheme que le interrumpa de nuevo, que estamos hablando de un presidente que era simple y llanamente un actor cómico. Exactamente. ¿Ok? Y fue menospreciado y fue ridiculizado incluso por la oposición iba a decir prosoviética, prorrusa en la campaña antes de llegar a la presidencia. Al final la ganó Zelensky, el actor cómico, y es el hombre que ha estado ahí con rodilla en piedra, en tierra, sin huir, sin refugiarse, sin darle la espalda a su pueblo. Eso es tan importante señalarlo, que en la campaña a Zelensky se burlaban de él porque él no hablaba ucraniano. Su idioma, su lengua madre es el ruso, porque su madre es rusa, es de ascendencia rusa. Entonces su idioma, su primera lengua es ruso, y su ucraniano era muy malo, y a él se burlaban de él. Sin embargo, a él lo veían como el payaso. Luego que estalla el conflicto, el hombre ha sufrido una transformación que hoy es el desenlace que sea, es un héroe nacional porque ha motivado a aquella población. Pero pecaríamos de ingenuos si endilgáramos todo la responsabilidad de ese éxito a Ucrania. Tiene que ver por quienes se enfrentan realmente en Ucrania son Occidente y Rusia. Y en este contexto las fuerzas lucen equilibradas. Fíjate que no hay avances, está todo empantanado. ¿Por qué? Porque tú tienes las potencias más poderosas del mundo enfrentadas. Tiene a Rusia por un lado y tiene a Occidente dirigido por Estados Unidos. Entonces, si bien la OTAN no está adentro del conflicto directo con efectivos militares, sí tiene asesoría militar y entrega de armamento. Ahora mismo acaba de aprobar el Congreso de Estados Unidos un paquete de $40,000 millones de ayuda más para Ucrania. Entonces eso hace, bueno, para algunos dicen que si Occidente no hubiese intervenido, la guerra ya había pasado porque las fuerzas rusas se habían impuesto. Obviamente, tú sabes que no funciona así. Los fenómenos geopolíticos no se dan así. Entonces, nadie quiere ceder su área de influencia. Y esto es parte del éxito para Ucrania a un alto costo, porque el prolongar el conflicto en el tiempo, si bien eleva el liderazgo de Zelensky y ennoblece a los ucranianos, es a costa de la destrucción de las infraestructuras clave de aquella nación.